Que Dios le bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Vamos a definir los lunes para estar estudiando de las 8:30 en adelante, 30 a 40 minutos, el tiempo que sea necesario. Es importante que retomemos algunos temas que son fundamentales. En el estudio anterior hablamos sobre un tema que es vital. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cómo identificar los falsos ministros? En el tema de hoy vamos a complementarlo viendo las, digamos, señales, las actitudes, las predicaciones que la Escritura dice que hacen los verdaderos siervos del Señor. Pero antes de entrar a este tema, quiero recordarle rápidamente cómo se identifican a los falsos, en lo que hablamos el tema anterior. ¿Por qué entramos a estos temas? Porque el Señor en Mateo 24:11 dijo que se iban a levantar muchos falsos y dijo que iban a engañar a muchos, pero que nosotros no deberíamos de estar en ese grupo de los muchos. Lastimosamente vemos mucha cristiandad que está sufriendo el embate de estos engañadores, de estos falsos. Aprendimos muchas actitudes que los delatan a ellos. Y aparte de ser falsos testigos, vimos que son bien tremendos porque aunque hacen señales, siempre guían hacia las cosas del mundo. Siempre ponen el énfasis en las cosas materiales. Siempre hacen que la gente esté afanado con las bendiciones, con lo que ellos llaman bendiciones materiales. Vimos también que estos falsos se delatan porque, aunque hablan bonito, siempre están detrás del dinero y se nota porque sus vidas ostentosas los delatan. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, no por sus prédicas. Y cuando usted estudia o revisa o examina o investiga la vida de estos ministros, de muchos de ellos, se da cuenta que se cuentan entre los ricos y famosos de un país, de una ciudad o a veces del mundo. Usted puede buscar en el internet y se dará cuenta que hay millonarios. Y la gente del día de hoy está tan engañada, mucha gente, que piensa que es normal que un ministro sea una persona adinerada. Donde el apóstol Pablo nos enseña que el deber de un ministro es contentarse si tiene con qué comer, con qué vestirse. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Hoy leía un par de editoriales y me sorprendía mucho porque decía un pastor, me avergüenzo de ser llamado evangélico. Y empezó él a decir desde la historia de Martín Lutero cómo se opuso a todas las sinvergüenzadas que hacía la Iglesia Católica, cómo por medio del dinero y por medio de asuntos políticos se prestaban para sacarle y para dominar al pueblo. La misma línea está llevando la Iglesia evangélica. Por eso nosotros estamos predicando sobre la sana doctrina y cómo debe ser la iglesia, una iglesia bíblica, no una iglesia católica, evangélica, pentecostal, bautista, no, cómo es el modelo de una iglesia bíblica. Y es importante porque ya esos tiempos que se profetizaron ya los estamos viviendo. Vimos cómo los falsos maestros introducen herejías y siempre el asunto del dinero, herejías destructoras, pero vimos que lo hacen encubiertamente. Vimos cómo se dedican a poner negocios, a hacer mercadería de la gente, cómo convierten la casa de Dios, es decir, la iglesia, en una casa de comercio. Los hermanos son instrumentos para comprar y vender. Eso lo leímos. Ahí está el video para que los que se van incorporando a la página que lo puedan ver. También el lunes vamos a estar haciendo estos estudios. El martes ya lo va a poder encontrar en nuestro canal también en YouTube para los que prefieren, ¿verdad?, en vez de estar en el Facebook. Y así vimos muchas cosas de los falsos profetas, de los falsos ministros, de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. Pero hoy vamos a entrar al tema de cómo identificar, cómo nos dice la Escritura y cómo nosotros identificamos a los verdaderos siervos. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros ignoramos lo que la Biblia nos dice, por ejemplo, usted lee en el libro de Apocalipsis que alaban a la iglesia de Éfeso porque dice, probaste a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, mucha gente se dice ser un ministro, pero tenemos que probarlos. ¿Pero cómo lo vamos a probar? Hablamos de que la falsedad existe porque existe el original. Una pintura falsa la hacen porque hay una pintura original que imitar. Y hablamos también de que la Escritura nos dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Por eso no nos tiene que extrañar que sus siervos se vistan como que fueran siervos de la justicia. Eso es algo que la iglesia tiene que retomar. Debemos de probar a los que se dicen ser ministros a la luz de la Escritura. Pero el detalle es que los falsos ministros no les gusta llevar a la gente a las Escrituras. Porque claro que cuando usted empiece a conocer, a entender
la verdad de la escritura neotestamentaria, la escritura que está directamente, digamos, dirigida a la iglesia, como son las epístolas apostólicas, entonces se va a dar cuenta de que ahí está claro el tiempo que estamos viviendo y están las instrucciones para que nosotros no seamos engañados, no seamos de los muchos, sino del remanente pequeño, del remanente al que el Dios ha placido darlos el reino. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, verso 5, para entrar en el tema de cómo identificar a los verdaderos siervos. Dice 2 Corintios 4, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Mire cómo Pablo, como un ejemplo de un verdadero siervo, dice, hey, no nos predicamos a nosotros mismos. Los falsos ministros siempre están predicando de ellos mismos, de las cosas que ellos han hecho, de cómo Dios los ha usado, de sus ministerios, de sus nombres. Eso es lo que ellos empiezan a enfatizar. Por eso siempre va a haber que son sectaristas, porque siempre hacen énfasis en ellos, en sus ministerios, en el grupo que está coludido con ellos. Mire cómo sigue diciendo el apóstol Pablo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Cristo Jesús como Señor. ¿Cuál es la predicación de un verdadero siervo? De que Cristo Jesús es el Señor. Pero usted va a decir, hermano, pero si los falsos también predican eso, hay un detalle. Cuando Pablo dice Cristo Jesús como Señor, está diciendo que Él es la autoridad máxima, que Él es el que manda, que su palabra es la autoridad máxima. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos pastores, ellos dicen que reciben revelaciones y que Dios les dijo cosas a ellos y se presentan ellos como los representantes del Señor, pero aquí Pablo dice, hey, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Lo que dice la palabra del Señor, eso es lo que predicamos. La máxima autoridad es el Señor y la máxima guía y autoridad para que nosotros sigamos es la palabra del Señor. Pero los falsos siempre van a ser, como dijo el Señor, doctrinas de hombre. Usted va a encontrar que en muchos ministerios que son dirigidos por estos falsos siervos van a decir, pero es que aquí en este ministerio esto es doctrina. Pero usted no lo va a encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a poner como autoridad lo que ellos dicen que reciben del Señor. Pero Pablo dice, hey, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Cristo Jesús como el Señor. Él es el Señor. Pero mire cómo sigue diciendo 2 Corintios 4, 5. Y a nosotros, siervos vuestros, por amor a Jesús. ¿Qué predica Pablo? Predica, dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como el Señor. Y a nosotros, como siervos vuestros, por amor a Jesús. Mire que esto me impresiona mucho. ¿Por qué? Porque los verdaderos ministros se presentan como siervos del pueblo. Esto es una cosa que le va a chocar a la gente. ¿Por qué? Porque los falsos ministros se presentan como representantes de Cristo, como las autoridades delegadas por Cristo, y entonces ellos toman el lugar del Señor y dicen, nosotros somos la cabeza de este ministerio, somos la cabeza de esta congregación. Pero Pablo no predica eso. Un verdadero siervo dice, nosotros predicamos que la cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros nos predicamos que somos siervos vuestros por amor al Señor. No nos predicamos a nosotros mismos como señores. ¿Cómo se predican los verdaderos ministros? Como siervos del pueblo. Pero usted va a ver, hermano, que en muchos ministerios ellos dicen que sirven al pueblo, pero no. Ellos se sirven del pueblo. Se lo voy a enseñar aquí a la luz de la Escritura para que usted se dé cuenta, porque la Biblia lo dice con claridad. Primera de Pedro 5:2. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Pero mire lo que sigue diciendo, tampoco como teniendo señorío. El apóstol Pablo nos dice, o el apóstol Pedro en este caso, nos dice, los que van a pastorear el rebaño del Señor no lo hacen como teniendo señorío. Pero sigamos leyendo. Dice, sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Entonces, ¿cómo se predica un verdadero siervo? Que Jesucristo es el Señor, que la Biblia es la máxima autoridad y que uno es siervo de la gente, no es señor del rebaño. Primera de Pedro 5:3 dice, hey, no como señor, sino como ejemplo. Entonces, ¿cómo se presenta el siervo del Señor o el ministro del Señor para la iglesia? Como un siervo de la iglesia. Pero ¿cómo se presenta como siervo de la iglesia? Siendo ejemplo.
veamos en qué cosa los verdaderos siervos son ejemplo. Mire cómo dice aquí esto. 2 de Tesalonicenses 3:8, es maravilloso. Dice Pablo, ni comimos el pan, ni comimos de balde el pan de nadie. ¿Qué entiende usted por comer el pan de balde? Que lo invitan a comer sin hacer nada y usted come. Uno dice, comió el pan de balde. Pero Pablo dice, hey, yo no comí el pan de balde de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche. Mire qué hacía Pablo, un verdadero siervo, trabajaba día y noche, pero lo que le quiero decir es, por lo que estamos hablando, se presentan como siervos de la gente para dar ejemplo, sino que para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Pablo tenía el derecho de que la iglesia lo mantuviera dignamente, no ostentosamente, pero él dice, hey, yo no comí el pan de balde de nadie, ¿saben por qué? Porque nos ofrecimos, está hablando de los ministros, no de él nada más, nos ofrecimos como modelo para ustedes, para que sigan nuestro ejemplo. Entonces, ¿cómo identificamos a un verdadero siervo? Porque él va a predicar que la autoridad, la cabeza de la iglesia y del ministerio es Cristo Jesús. Y lo va a demostrar, ¿por qué? Porque se va a predicar, dice él, como siervo vuestro por amor de Jesús. Entonces un verdadero siervo, un verdadero ministro de Dios se presenta como siervo de la gente. ¿Pero cómo, hermano? Mire el ejemplo primero de Pablo, trabajando. Pero ¿cuántos hermanos pastores no dan ejemplo, sino que ellos se presentan como señores? Y usted lo ve que cuando llegan a la iglesia, los hermanitos que ellos piensan que eso es servirle al Señor, están ahí, hermano, abriéndole la puerta del carro, recibiéndole el maletín, teniéndole su comidita, porque el siervo del Señor tiene que estar bien bendecido, lo tenemos que tratar bien, porque eso es el concepto que les han tratado, que les han establecido, la doctrina de hombre, y por eso han caído en el engaño. Por eso es que mucho pueblo está engañado. Pero cuando vamos a ver a la Escritura, no vemos a esos siervos como los que nosotros conocemos ahora, sino que los siervos de la Escritura, dice, se presentan como siervos de la gente. Sirven a la gente siendo ejemplo. Y son ejemplo porque trabajan, no son mantenidos. Claro que es deber de un pastor que trabaja a tiempo completo. Pero mire, esto es bien importante. ¿Qué es trabajar? ¿Qué entiende usted por servir a Dios a tiempo completo? Hay pastores que yo conozco que ellos dicen que sirven a tiempo completo y visitan una o dos o tres personas allá una vez al año. Una vez a la semana platican con uno o con dos personas. Y eso dice, estamos a tiempo completo, estamos ocupados, porque nuestro deber es la Escritura. Si eso fuera así, entonces Pablo no hubiera trabajado. Por un texto que Pedro, en un momento crucial donde están organizando la iglesia, dice, hey, es necesario que nosotros nos dediquemos a la lectura, a la oración, y que pongamos a otros encargados para atender las mesas. Pero Pablo viene y dice, hey, no se equivoquen, yo les voy a dar ejemplo de que un ministro puede trabajar. ¿Quién trabajó más que Pablo? Él mismo lo dijo ahí, yo he trabajado más que todos estos, refiriéndose a la obra del evangelio. Pero no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. Pero eso no le impidió trabajar en lo secular. Entonces nosotros vemos que los verdaderos siervos quieren dar ejemplo. Y si realmente están sirviendo a tiempo completo en la obra, se va a ver porque están en el día atendiendo a la gente, ministrando a la gente, visitando a la gente, haciendo la labor de pastoreo. Pero eso no existe en estas iglesias que son negocios familiares, donde los que lo dirigen son falsos ministros. Pero en ministerio, en congregaciones, en iglesias bíblicas, usted se sorprende. Estoy yendo a una congregación, por la gracia del Señor, una congregación bíblica que descubrí. Y me sorprendo porque los dos pastores y el anciano son personas que están día y noche visitando a los hermanos, andan discipulando a los hermanos personalmente, familiarmente, congregacionalmente, una vida de servicio a la gente. Eso es lo que los verdaderos siervos del Señor hacen. Pero el concepto que tiene la iglesia tradicional evangélica es que el siervo del Señor es el que anda con saco y corbata, al que le reciben sus cositas, que le tienen su comidita, y él, lastimosamente, lo hemos visto, nadie nos lo ha contado, que cuando llega gente adinerada, corren para visitarlo. Hermanos, son cosas que hacían los católicos. Cuando los hablaba un fulano de dinero, allá iban el papa o el padre o el cardenal, quien fuera, a visitarlos personalmente. Pero a los pobres había que hacer una gran fila para que pudieran atenderlo. La misma historia de corrupción del catolicismo romano lo estamos viviendo en la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere leer la Escritura y no quiere darse cuenta que aquí está el modelo de cómo son los verdaderos siervos del Señor. Sigamos leyendo. Juan capítulo 3, verso 14.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Mire, el Señor les da un ejemplo ya para irse en la última cena, donde él, hermano, se ciñe para lavarle los pies. Hermano, eran los siervos, los que estaban en el nivel más bajo, en el escalafón social, los que hacían eso. Y el Señor viene y les da, dice más adelante aquí, verso 15, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mire cómo empieza a decir, así como yo os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Pero ¿qué se inventan los grandes ministros del Señor? Los falsos, hermano. Que el lavatorio de pies es la administración, es ir a confesarle a un hombre, pero aquí el Señor dice, lávense los pies unos a otros. Entonces hay que confesarnos unos a otros. No, hermano. Ahí el Señor les está dando ejemplo de humildad. Como Él dice, yo siendo el Señor y el Maestro, he hecho esto con ustedes. Entonces noten que en el evangelio del reino, en el evangelio bíblico, el mayor sirve al menor. Entonces eso es lo que Pablo dice, nos presentamos a nosotros como siervos vuestros por amor a Cristo, porque eso es lo que el ejemplo que él vio del Señor, que el Señor siendo el Señor y Maestro se humilló, fue humilde y le lavó los pies a ellos. Y les digo, les he dado ejemplo de servir a ustedes. Miren, les serví en una cosa tan denigrante que podría parecer, como es lavarle los pies al su señor, porque eso era lo que hacían los criados con sus amos, lavarle los pies. Y yo, que soy el Señor, se los hago a ustedes, dijo el Señor, para que les doy ejemplo. En el evangelio no es como en el mundo, pero la iglesia está tan engañada que cuando llegan los que ellos piensan que son verdaderos siervos de Dios, ahí están ellos queriéndole lavar los pies. Ahí están queriéndoles tener sus cositas, darles su dinerito y tenerlos aquí como que fueran reyes. Pero no son, eso no es bíblico. Si usted lo está haciendo es porque tal vez usted, como no conoce la Escritura y no se ha renovado su mente, usted viene contaminado con el sistema del mundo y cuando llega a un lugar de esos que no es bíblico, sino que es una iglesia o un negocio disfrazado de iglesia, usted piensa que así es. Pero cuando conoce la Biblia, cuando conoce al Señor, cuando conoce los ejemplos de los siervos del Señor, usted dice, hey, pero eso no hicieron los siervos del Señor. Sigamos leyendo. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Ahí se nos advierte. Hey, miren cómo tienen que tener cuidado, que sigan el ejemplo de nosotros. Y sigue diciendo, porque ahí andan muchos, mire hermano, los muchos siempre, ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Pablo lo advirtió como el Señor Jesús. Y aún ahora lo digo llorando, hermano, a veces dan ganas de llorar, de verdad. Llorando, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos dicen que predican la cruz, pero son enemigos. Porque cuando le dicen a uno, el Señor, que se ponga la cruz, ¿usted para qué cree? Para dejar nuestros deseos y servir haciendo la voluntad del Señor. Y Pablo dice, estos son enemigos de la cruz, ya se los advertí. Y mire cómo sigue diciendo Filipenses 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Esta gente lo que anda buscando es su gloria. Esta gente lo que anda buscando es satisfacer sus deseos, su vientre. Mire cómo él viene hablando de todo esto desde Filipenses capítulo 1. En el verso 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad. Note, unos por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos que lo hacen de buena voluntad y se lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Pero mire, pero aquellos, ¿cuáles aquellos? Los que predican por envidia y rivalidad. Pero aquellos proclaman a Cristo por ambición personal. ¿Por qué tienen esos negocios? Por ambición personal. ¿Y cómo se delatan? Dice que lo hacen por rivalidad y envidia. Hermano, ¿por qué en vez de servir y colaborar como cuerpo de Cristo, por qué establecen sus propios ministerios? Porque quieren sus propios reinos, porque su Dios es su vientre y porque lo que quieren ellos es ser señores, no siervos. Porque si hubiesen llegado a donde ya estaba establecido un ministerio, ¿qué hubiesen dicho? Mire, pastor, vengo aquí para servir a las ovejas. Pero no, ellos dijeron, no, yo no voy a ir a servir allá, yo voy a hacer para que me sirvan. Y empiezan su propia obra. Por eso es que usted ve tantas congregaciones y tantos ministerios en una ciudad. Aquí en San Pedro Sula hay miles de iglesias que llaman ellos, pero la mayoría son la misma historia. Un pastor que se sirve de las ovejas, que tiene una vida ostentosa, que hace negocios de los hermanos,
y las ovejas engañadas simplemente siendo despojadas de toda la gloria que el Señor les pueda dar. La misma historia. Pero un verdadero siervo dice, hey, esos son enemigos de la cruz. Se los advertí muchas veces. Yo se los estoy advirtiendo también, hermano. Mire qué tremendo. Lo hacen esa gente por ambición personal. Sigamos leyendo de lo que predican ellos. 1 Pedro 1:24. Bueno, ahí decía Pablo que solo piensan en lo terrenal. Ahora mire cómo dice 1 Pedro 1:24. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor. Mas la palabra del Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. ¿Qué predican los verdaderos siervos del Señor? Que nuestra vida es temporal. Que toda la gloria que pueda haber aquí en el mundo es pasajera. Pero ¿qué es lo más importante? Mire, dice, eso se va a secar, eso se va a marchitar. Lo más importante es la palabra de Dios. Pero ¿qué van a hacer los falsos ministros? Te van a endulzar el oído para decirte que tu vida en la tierra tiene que ser placentera, llena de gloria, llena de riquezas, y te empiezan, porque eso te endulzan el oído y te capturan, y así es como te tienen esclavizado. Pero viene el apóstol y te dice, hermano, pero nada trajimos a este mundo y nada vamos a sacar de él. Viene Pedro y nos dice, hermano, sécase la hierba y marchítase la flor, es decir, la gloria de un hombre, su carne, y eso se va a marchitar, se va a secar. Lo que importa es hacer la palabra del Señor. Mire cómo son los consejos de un verdadero ministro. 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Este es el tiempo que estamos viviendo. Por eso todos estos lunes a las 8:30, si Dios lo permite, vamos a estar compartiendo el discipulado de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo donde la gente no soporta la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán maestros conforme a sus propios deseos. Mire qué hace un verdadero siervo, dice, reprende, redarguye, exhorta. Pero los falsos le van a endulzar el oído, le van a decir lo que usted quiere. ¿Por qué? Porque así lo van a tener cautivo. Esto es tremendo, hermano. Por eso el verdadero ejemplo de los siervos del Señor es una vida de servicio, una vida de trabajo, una vida, hermano, de buscar las cosas celestiales, no las cosas terrenales. Eso es el ejemplo que vimos en el Señor Jesús, en sus apóstoles, en el apóstol Pedro y en todos los colaboradores que tuvieron con él. Esos ministros nos enseñan que nuestra vida en la tierra es para buscar la gloria del Señor, para predicar el evangelio de la sana doctrina. Mire que otra cosa que me impresiona mucho y que le quiero señalar que hacen los predicadores, los verdaderos siervos del Señor. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Para qué fue constituido predicador y apóstol? Para decirles una verdad a todos. Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Los falsos ministros no te van a decir eso. ¿Sabes por qué? Porque ellos te quieren hacer dependiente de ellos. Pero ellos te van a decir que no. Pero el espíritu, uno puede decir una cosa como los fariseos, pero es el ejemplo que hacen lo que te va a impactar. Por ejemplo, uno va a estas iglesias, o mejor dicho, a estos negocios familiares disfrazados de iglesia, y usted se va a dar cuenta que la gente que asiste a esos lugares está siempre anhelando que el pastor ore por ellos, que el pastor los unja, que platicar con el pastor, y empiezan, pero no es por un asunto de confianza, sino por idolatría, porque piensan que el pastor tiene una unción especial, tiene un llamado especial, pero el apóstol Pablo viene y dice, hermano, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. A los corintios les dijo, hey, ¿ustedes por qué están idolatrando a Pablo, a Apolos, a Cefas? ¿Qué somos nosotros? Servidores vuestros, recuérdense. Pero unos siembran, otros cosechan, pero Dios da el crecimiento. Así que ni el que riega ni el que siembra es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿A quién hay que alabar? ¿A quién hay que adorar? A Dios. ¿Qué te va a predicar un verdadero siervo? Que pongas la mirada en el Señor. Que si necesitas algo, que vayas donde el Señor. Que si tienes que confesar algo, que se lo confieses al Señor. Que si tienes que pedir algo, que se lo pidas al Señor. Hermano, el libro de Hebreos, ojalá más adelante nos quede tiempo para poder estudiarlo. El libro de Hebreos nos presenta al Señor Jesús en muchas facetas, pero hay una maravillosa, dice él, que Él está perpetuamente para interceder por nosotros. Por eso nos dice, hey, entren confiadamente al trono de la gracia,
¿Por qué vamos a entrar confiadamente al trono de la gracia? Para ayudar, ahí vamos a encontrar la ayuda que necesitamos y el socorro oportuno. Dice, porque el Señor Jesús está intercediendo por nosotros. ¿Cuántas veces la gente está pidiendo que ore el pastor por ellos? ¿Por qué? Porque los han hecho dependientes de los hombres. Pero un verdadero siervo te va a decir, hey, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Mire que hay hermanos, bueno, hermanos digo yo, tal vez son primos, pastores, dicen ellos. Y una vez yo les comentaba y les decían, y miren, ¿por qué hacen a la gente dependiente de ustedes? Y dijo uno de ellos, un hermano mexicano, porque entonces, ¿para qué Dios puso a los ministros? Si no es para que nosotros dirijamos a la oveja y que ellas vengan a nosotros a pedir consejo. Imagínense, el concepto de ellos del ministro es hacerlos dependientes. Pero ya hemos estudiado que el ministro es un siervo de ellos. ¿Y a quién tiene que llevar el siervo? Hacia el Señor. Como cuando hizo Natanael o Felipe con Natanael, vente, hemos encontrado al Señor. La labor de los ministros verdaderos es llevar a la gente al Señor. No hacerla dependiente de los hombres. No andar buscando oraciones de los hombres, sino saber que el Señor Jesús intercede por nosotros. No es la Virgen María. No, pero ahora ¿sabe qué hacen los evangélicos? Piensan que la intercesión del pastor. Ahí me escriben muchos, hermanos, ore por mí. Hermano, les digo a algunos, si el Señor está intercediendo por ti. Eso no quiere decir que no vamos a orar unos por otros. Lo que quiere decir es que no vamos a poner nuestra confianza en la oración de un hombre, en la intercesión de un hombre, en el favor de un hombre, sino en el Señor. El evangelio verdadero es darse cuenta que el Señor Jesús es nuestra esperanza de gloria. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Eso es lo que te va a predicar un verdadero siervo del Señor. Y mire un detalle más que hacen los siervos del Señor, para ir terminando. Colosenses capítulo 1, verso 25. Del cual fui hecho ministro, dice Pablo, conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro. Mire, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra del Señor. Es decir, el misterio que ha estado oculto, pero sigue hablando él, que en Cristo están todas las riquezas, pero lo quiero llevar al verso 28. A Él nosotros proclamamos, al Señor, que nuestra riqueza, que estar, hermanos, si andan buscando algo más que al Señor, no has conocido la verdad del Evangelio. Si alguno quiere algo, alguna cosa extra que el Señor Jesús, no se ha convertido, hermano. Cuando sepas que tienes al Señor, lo tienes todo. Pero como no te predican verdaderos siervos, por eso te andan engañando por las añadiduras. Pero el que tiene al Hijo tiene todas las cosas. Mire cómo dice Pablo, nosotros proclamamos, a este proclamamos, amonestando a todos los hombres. ¿Qué hacen los verdaderos siervos? Amonestan a los hombres. Dice, y enseñando a todos los hombres. Mira, amonestan, enseñan, con toda sabiduría. Pero aquí dice cuál es la meta de ellos. De presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Qué es lo que hace un verdadero ministro? Te quiere perfeccionar. Y para perfeccionarte, ¿qué va a hacer, hermano? Te va a amonestar, te va a reprender, te va a redarguir, porque así dice la Escritura. ¿Cuántas veces te ha acercado un ministro a decirte, hermano, esa actitud está mala, eso que tú piensas está incorrecto, eso Dios no te lo autoriza? ¿Por qué? Porque cuando te digan eso te vas a molestar. Y como no quieren que se vayan por tus ofrendas y diezmos, entonces no te van a decir eso, te van a decir lo que tú quieres oír para tenerte cautivo. Pero en un verdadero ministerio bíblico te van a decir lo que te tienen que decir, aunque no te guste. ¿Por qué? Porque la meta de ellos es servirte a ti para perfeccionarte, no para endulzarte, no para enriquecerte, no para hacerte sentir bien, sino para perfeccionarte, porque Cristo los ha comisionado a los verdaderos siervos para hacerte perfecto. Porque el Señor viene por una iglesia perfecta, es decir, madura, sin mancha y sin arruga. Pero ¿cómo te van a quitar las manchas si no te amonestan, si no te redargüen, si no te dicen que en el único que debes de poner la mirada es en el Señor? Es tremendo esto. Mire, le voy a hacer un resumen. Los verdaderos ministros son siervos de las ovejas, proclaman el señorío del Señor, la superioridad y la autoridad de la palabra del Señor, no de ellos. Son ejemplos a las ovejas para trabajar, para servir, para ser humildes como el Señor, que sirven a la gente en las cosas más sencillas. Pero los grandes siervos de hoy en día, los falsos ministros, hermano, ellos necesitan o buscan que la gente les organice todo, desde la silla, los parqueos, las mesas, las comidas, todo, hermano, la gente sirve para ellos, pero ellos son los únicos que se enriquecen. Y eso es lo que le dicen a la gente, que es servir al Señor. Servir al Señor es predicar su palabra, es ser ejemplo, es mostrar la humildad del Señor y ayudar a los más necesitados. No es una labor que se hace en un edificio que ellos llaman iglesia. Vamos a seguir con el tema de los templos en el próximo discipulado.
Sigamos. Son ejemplos para trabajar, para servir, para ser humilde. Para soportar las pruebas. Se me pasó ese por aquí. Lo tengo porque Pablo es tremendo. O Pedro dice que ese fue el ejemplo que nos dejó el Señor. Que cuando él sufría, ejemplo nos dio. Déjenme buscárselo porque aquí está. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por vosotros, o por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. El Señor nos dejó ejemplo de cómo, de que tenemos que aprender a sufrir, de que tenemos que aprender en medio de la prueba a soportarla. Pero la gente no le enseñan eso. Por eso es que vemos tantos cristianos que en medio de la prueba se rajan. ¿Por qué? Porque no les han enseñado a los verdaderos ministros. Ellos quieren un evangelio light, un evangelio que les endulce en el oído, un evangelio que les hablen de la riqueza. Me da una tristeza porque les empiezan a hablar y decir de un lado y de otro y a ordenar y de adornárselos, pero es el mismo cuento de siempre. Pero el verdadero evangelio te va a decir, el Señor dio ejemplo para que aprendamos a sufrir como Él lo hizo. Esto no es masoquismo. La vida verdadera aquí en la tierra, la Biblia dice, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Si tú quieres un evangelio de sana doctrina, es conforme a la piedad. Y una vida piadosa no te va a llevar los aplausos de la gente, te va a llevar el señalamiento de los religiosos. Pero el Señor nos dio ejemplo para eso. Resumiendo entonces, velan por las ovejas, predican a Cristo como Jesús, como el único Señor y mediador, predican enseñando, exhortando, redarguyendo, reprendiendo. Ven a las ovejas como colaboradores, no como esclavas. Dijo, nosotros, dice Pablo, no queremos control de vuestra fe, sino que colaboramos con vuestra fe. ¿Qué hacen los ministros verdaderos? Colaboran contigo, te ven como un colaborador. ¿Qué hacen los falsos ministros? Te ven como un colaborador, dicen ellos, pero tú eres un siervo, nada más. Tú eres un siervo, pero de ellos, no del Señor. Porque cuando seas un siervo del Señor, eres colaborador del Señor. Nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios. No van tras el dinero, no van tras sus ambiciones personales. Predican lo temporal de la vida terrena y el objetivo de ser perfectos para Cristo. Predican que la vida consiste en descubrir, conocer, experimentar la voluntad de Dios. En este segundo tema hemos visto con claridad. Si usted le dedica unos minutos para ver el tema anterior y este tema complementario, usted, hermano, estoy seguro que a la luz de la Escritura va a poder con facilidad ver cuando un ministro es verdadero y cuando un ministro es falso. Y muchos van a poderse quitar esos velos que les tienen puestos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria del Señor. El Señor viene pronto y es para los pocos. Los muchos, advirtió Él, iban a ser engañados. ¿Por quiénes? Por falsos profetas que hacen señales, por falsos pastores que se presentan como pastores, pero son lobos rapaces que solo usan a las ovejas para hacer negocio. Los falsos maestros que hacen herejías, pero ¿cuáles herejías? Dice, que hacen de la casa del templo, o mejor dicho, de la iglesia, una casa de comercio, y así te van a utilizar. Pero los verdaderos siervos van a colaborar contigo. No vas a ver en ellos ostentación, no vas a ver en ellos ambición personal, no vas a ver en ellos que andan detrás de su riqueza o de su nombre, sino glorificando al Señor y sirviéndote a ti, aunque para eso tengan que lavarte los pies. Eso hacen los verdaderos siervos del Señor. Te bendigo, hermano, espero que puedas tomarte un tiempo para leerlo. En los que están en el grupo de discipulados les vamos a compartir el texto para que lo puedan tener, leerlo, estudiarlo mejor y también enseñarlo. Recuérdate, los lunes a las 8:30, si Dios lo permite, vamos a estar compartiendo estos discipulados de la sana doctrina. Que Dios te bendiga, te espero el próximo lunes.